Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Por esta ocasión vamos a estar hablando un poco de la neurociencia y su papel en la educación. Para introducir un poco el tema, este video es un resumen de otro video, es un fragmento de una conferencia del genetista, doctor y biólogo investigador David Bueno, en donde nos habla de la neurociencia y la educación, como una nueva visión de los procesos educativos. Para empezar, introduce un poco sobre el modelo educativo riguroso que se viene manejando desde hace más de un siglo y el cómo los nuevos descubrimientos que han sido aportados durante las últimas décadas producen una hibridación en el modo de ver el sistema educativo, ya que los nuevos conocimientos se reúnen con los antiguos gracias a las conexiones neuronales que tenemos. Entonces se vuelve como una amalgama de conocimientos nuevos y antiguos. O sea, los docentes, bueno, para empezar, la conferencia es dirigida hacia educadoras y educadores. Entonces, con esto podemos entender que la enseñanza actual tiene elementos nuevos y viejos, porque así fue enseñado, ¿no? Así es como se va actualizando. Y bueno, habla de la neurociencia, el cual es un término que está más o menos en tendencia ahora. Y bueno, es importante saber que el saber enseñar es la clave para el cómo las futuras generaciones se van a ir desenvolviendo en el mundo y pues sí, en sociedad básicamente. Pues es el siglo del Big Data, de la neurociencia y de la genética. Entonces es por eso que es bueno que los educadores y educadoras se estén actualizando constantemente, porque de ellos depende el cómo aprendan los niños y jóvenes de las futuras generaciones, ¿no? Aunque también pues hay otros factores que influyen en el aprendizaje, entonces no es completamente papel del docente, pero sí juega uno muy importante. Y bueno, también es el siglo, hablando de la genética de la neurociencia, en donde ya se confirma totalmente que el cerebro es uno de los órganos más complejos del ser humano, si no es que el más, porque está hecho de varias redes y tiene muchas funciones que todavía no se han descubierto por completo, pero por suerte hay ciertos datos nuevos que son aplicables para este rubro relacionado con la educación. Entonces, hablando más del término de neurociencia, mucha gente cree que está surgiendo para suplir la pedagogía, pero no, solamente sirve de apoyo para aportar nuevos datos y que la pedagogía se siga enriqueciendo para tener mejores modelos de enseñanza, claro. Por otro lado, bueno, seguimos con esto de que el tema de neurociencia está de moda. Básicamente el prefijo neuro está muy en tendencia porque ya a cualquier cosa le pone ese prefijo. Pero hay que tener en cuenta que no todo lo que tenga neuro significa ciencia. Porque la ciencia siempre de antecedente debe tener un método científico, el cual está jactado de varios pasos. Y bueno, o sea, que algo tenga el prefijo neuro y no sea directamente ciencia no significa que esto no es verdadero o no es comprobable, sino que pues da más seguridad un término que en realidad esté fundamentado científicamente y que esté verificado ante todo. Y bueno, las características de la ciencia, hablando más del método científico, es que en primera, cuando se va a hacer una investigación a fondo de algo para comprobarlo científicamente, tiene ciertos pasos. En primera, pues la observación del fenómeno, y luego de ahí surge una pregunta, la cual vamos a responder tentativamente con una hipótesis, la cual esa pregunta se va a confirmar o se va a contrastar al final. Entonces, después de la hipótesis tenemos la experimentación, que sirve para responder la pregunta que nos planteamos inicialmente. Y por último es la comparación con otros datos. Esto hablando muy concisamente de lo que es el método científico más o menos. Y pues hay que entender que existe la pseudociencia, que
en vez de tener las características que ya mencioné, prácticamente es el observar, plantear la pregunta y responderla, sin respaldos científicos ni experimentación ni nada, porque al final de cuentas puede que sea lógico el contestar una pregunta que te planteas al observar alguna situación, algún fenómeno, pero no siempre quiere decir que esto no sea verificable o no pueda ser experimentado, sino que es algo más relacionado con la pseudociencia. Y bueno, al ser la neurociencia un término muy de moda, hay mucha información sin sustento científico, entonces esto altera un poquito la definición del prefijo neuro y en sí de la neurociencia en todo su resplandor de la palabra. De información que encuentres en internet o en la fuente que prefieras, no necesariamente tiene que estar respaldada para que sea válida, pero sí es muy importante para fines académicos o fines de investigación el tener pues sustentos científicos. Y bueno, después el doctor pues ejemplifica unos estudios que se han hecho con niños y adolescentes y pues llega a ciertas conclusiones que son, por ejemplo, que los niños son un sector muy vulnerable y cualquier cosa que se les enseñe va a repercutir significativamente en su desarrollo cerebral. Por ejemplo, plantea la importancia del reconocimiento de logros a los niños y de admirar sus avances. Y también de entender la maduración del cerebro y respetar el tiempo, la cronología del sistema inmunitario y nervioso. Y por otro lado, nos explica a distinguir la mente del cerebro, porque mucha gente cree que es lo mismo, pero no. Cada uno tiene sus características y cada uno está dentro de un campo de estudio diferente y lo estudian diferentes ciencias. Por ejemplo, la mente, pues en realidad es el conjunto de facultades intelectuales de las personas, es lo que podemos ver de la gente, el cómo hablamos, el cómo gesticulamos, el cómo nos manifestamos hacia el mundo, por así decirlo. Y las ciencias que estudian a la mente serían la psicología individualmente, la sociología, que sería estudiar la mente de una manera más colectiva. Está la pedagogía, que estudia el aprendizaje, es uno de los procesos mentales. Y por otro lado está el cerebro. El cerebro es el soporte de la mente, o sea, de ahí surge todo el funcionamiento de la mente. Es como en donde se encuentra la mente, básicamente. Y bueno, al cerebro lo estudia la neurociencia y básicamente es el estudio de cómo funciona el cerebro desde que nacemos hasta que morimos. O sea, desde que somos embriones hasta adultos mayores, por ejemplo. Y pues con esto nos podemos dar cuenta de que el cerebro está en constante cambio, porque el cerebro nunca es el mismo que cuando despertamos a cuando nos vamos a dormir, o cuando nacemos a cuando vamos a morir. Entonces, hay facultades distintas que cambian con el tiempo, y esto es gracias a la genética y los factores ambientales externos, como los procesos educativos en esta ocasión. Y bueno, también la neurociencia sirve para estudiar y explicar qué zonas se activan del cerebro, en qué momentos, en qué tipo de situaciones, y el cómo los procesos mentales sirven para gestionar ciertas cosas que ocurren con el cerebro. Y bueno, después habla un poco de las neuronas y dice algo muy interesante que es que tenemos alrededor de 86,000 millones de neuronas conectadas entre ellas. Y, por ejemplo, si una de esas neuronas ya no funciona y ya no se puede conectar a otra, prácticamente envía señales para programar su fallecimiento y para que así no estorbe. Y, por ejemplo, también está otro dato, que es que una neurona se puede conectar con otras más. En promedio, aproximadamente se puede conectar entre 100 y 1000 neuronas más. Y hablando de conexiones, el cerebro cuenta con 200 millones de conexiones a nivel neuronal, siempre y cuando el cerebro esté bien estimulado y no sobreestimulado. Y acerca de la sobreestimulación, el doctor nos presenta una breve explicación de lo que podría provocar una sobreestimulación. Y esto conlleva al estrés. Y el estrés es como el peor enemigo del aprendizaje, porque bloquea la capacidad de que el ser humano pueda aprender. Y hay dos tipos de estrés, que es el estrés crónico y el estrés puntual.
El estrés puntual y moderado es como una descarga de adrenalina que nos va a ayudar a favorecer la acción para protegernos o a retener mejor cierta información. El estrés es funcional, pero siempre y cuando sea puntual y moderado. Y por otro lado está el estrés crónico, que es el que tensa el cuerpo sin siquiera liberar pues lo guardado. Y como ya lo dije anteriormente, disminuye la eficacia del aprendizaje. Esto se puede ver ejemplificado, por ejemplo, en exámenes. Cuando los alumnos tenemos exámenes, siempre llega un momento de estrés justo antes del examen o días o semanas antes, porque sabemos que será una situación difícil para nuestro cerebro en la cual puede que se nos olviden las cosas, puede que no nos concentremos bien entre diferentes situaciones. Y pues cuando estamos frente a un examen, lo que hacemos es vaciar todo el conocimiento que hemos guardado y gracias a este estrés lo perdemos, o sea, es vaciar el conocimiento y ya no volver a retomarlo en general, porque como estudiantes sentimos que el propósito de aprender es vaciarlo en un examen. Realmente el sistema educativo creo que nos ha insertado esa función intrínsecamente, por así decirlo. Y bueno, por último el doctor cierra con esta idea de la riqueza mental y el papel que juegan los docentes para que los alumnos tengan esta capacidad de poder enriquecer sus mentes, no solo en la escuela, sino también en otras áreas, y puedan tener pues las herramientas que mejor se acomoden con respecto a cómo está yendo la sociedad. Y bueno, en conclusión puedo decir que es importante que todas las ciencias que estudian al ser humano en conjunto e individualmente se estén constantemente actualizando, porque la sociedad va cada vez más rápido y por ende el ser humano no puede ser igual a como era hace 100 años. ¿Por qué? Porque había otro tipo de circunstancias, otro tipo de problemas sociales y sí, o sea, la idea principal es esa, que es importante que todas las ciencias se estén constantemente actualizando para que cada campo de estudio sea rigurosamente analizado, porque es necesario el estarse llenando de más información, pero todo gradualmente para que tengamos más herramientas para poder aprender mejor y el poder gestionar mejor la información y los procesos mentales. Y eso sería todo por el video de hoy. Adiós.